Hola, hola, Dios les bendiga. Sigo con esta serie de videos donde estoy hablando acerca de liberación y la guerra espiritual. Hoy quiero continuar hablando acerca del tema de lo que es la liberación, que en la palabra de Dios aparece como echar fuera a los demonios y como el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios de enfermedad y demonios que oprimían al pueblo de Israel en aquel entonces. Y ya vimos en el video anterior cómo el Señor vino a su pueblo, a liberar a su pueblo primero que nada, a los hijos, a quien Él le llama los hijos. Y vemos que en la palabra dice que el pan de los hijos no debe ser echado a los perrillos. El pan de los hijos se refiere al Señor a la liberación y a la sanidad de las personas que estaban pasando por esas diferentes enfermedades y diferentes opresiones demoníacas. Vimos que había gente que tenía mudez, sordera, tenían algunos ataques epilépticos, o como le llaman ahí en la palabra, lunáticos, y había mucha serie de enfermedades ahí operando, demonios de todos los tipos. Entonces hoy quiero seguir con esa serie de ese tema, hablando sobre este tema, y quiero empezar hablando sobre que pues el Señor se extendió su fama, ¿no? Como decía en el video anterior, se extendió su fama por todos los lugares donde Él anduvo, y a Él le traían enfermos y le traían personas endemoniadas. Pero lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que el Señor trató de igual manera a ambos. Si no hizo mucha diferencia de tratar a una persona enferma y el tratar a una persona endemoniada, porque vemos que usó los mismos métodos para que la persona fuera sana o fuera libre. La palabra para describir para que se utiliza, mejor dicho, para describir a personas con espíritus de enfermedades en las Escrituras, en esas citas bíblicas donde habla de personas que le trajeron al Señor Jesucristo que estaban enfermas de algún tipo de enfermedad, esa palabra en el original griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces la palabra que se utiliza ahí es daimonisomai. Esta palabra daimonisomai, que en el diccionario del Strong griego, con la palabra número 1139, que significa endemoniado. Hay que aclarar que hay una gran diferencia entre una persona endemoniada y una persona que está poseída. Hoy muchos cristianos o pastores dicen, no, pues es que no, un cristiano no puede estar poseído, no puede estar endemoniado, y confunden las dos palabras. La palabra poseído quiere decir que la persona no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, como no tiene a Cristo en su corazón, al estar demonios en él, toman posesión totalmente de él, de su persona, de su cuerpo, de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y la persona está sometida bajo las órdenes de estos demonios, que estos demonios le hacen manifiesta locura, como vemos el endemoniado gadareno que dormía en los panteones, lo ataban con cadenas y la rompía porque estaba totalmente poseído por esos demonios que había ahí, y que la palabra nos habla de que era una legión, sí, una legión de demonios. Entonces hay que hacer la diferencia entre una persona poseída y una persona endemoniada. La persona que está endemoniada, o por decirlo así, que tiene demonios, si no los manifiesta, incluso no aparenta tener esos demonios. Entonces es muy difícil a veces para las personas darse cuenta de que si tienen algún demonio que está operando dentro de ellas. Para esto el Señor nos ha dado dones, como el don de discernimiento de espíritus, el cual uno puede discernir, uno puede ver, ¿sí?, a través de nuestros ojos físicos, ver lo que está pasando en la persona y poder ver incluso esos espíritus operando ahí. Pero esto hay que pedirle al Señor que nos dé esto, para que nosotros podamos, muchas de las veces, si nos vamos a servir al Señor en esta área de lo que es la liberación y lo que es la guerra espiritual, de ir a orar por enfermos o por personas que tienen algunos otros ataques, digamos, opresiones, por demonios, puede ser de brujerías o cosas así, necesita tener este don de discernimiento para poder saber qué es lo que está operando en esa persona. Entonces
Voy a empezar leyendo en la palabra un caso de una persona, sí, que aparentemente estaba endemoniada, ¿no? O sea, tenía demonios de algún tipo de enfermedad, pero no estaba poseído. Porque aquí vamos a leer en Marcos capítulo 1 versículo 23 y vamos a leer hasta el 28. Y dice la palabra: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, aquí vemos que este hombre estaba en la sinagoga, o sea, estaba en el templo ahí, estaba, como hoy podemos ver a muchas personas en la iglesia, y están ahí adorando a Dios, están orando, están haciendo todo lo que aparentemente uno ve como un servicio a Dios, pero hay personas que tienen demonios. O sea, esta persona estaba en la sinagoga, pero cuando el Señor Jesucristo se aparece ahí en esa sinagoga, los demonios que estaban dentro de esa persona empiezan a hablar por medio de él, ¿sí? Y empezaron a decirle: ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Pero el Señor Jesús, me imagino que estaba ahí de paso, o sea, entró a la sinagoga como él tenía costumbre de ir a la sinagoga los sábados. Dice la palabra que él iba ahí entraba a las sinagogas. Pero aquí vemos que los demonios que estaban en esa persona empiezan luego a sentirse incómodos porque sienten la presencia y sabían quién era el Señor. Sabían que él era el Hijo de Dios. Entonces se empiezan a manifestar en ese hombre y empiezan a usar su boca para hablarle, ¿sí? Para decirle qué es lo que hace ahí, que acaso ha ido para destruirlos. Pero el Señor no quería que se dieran cuenta de que él era el Mesías. Entonces lo que él hace, los reprende y los echa fuera de ahí, y los espíritus salieron sacudiéndole con violencia. Las personas que estaban ahí, me imagino que los fariseos o los escribas, los que estaban ahí en esa sinagoga, empezaron a hablar o a murmurar entre ellos, y dice que se decían: ¿qué es esto? ¿O qué doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Eso pasa hoy en día todavía, porque hoy en día la persona, por ejemplo, ven a una persona echando fuera demonios, hablando de liberación, hablando de la guerra espiritual y todo eso, incluso hay pastores o hay miembros en la iglesia, personas con cargos en la iglesia, empiezan luego a decir como que, pues, ¿esto qué es? Una nueva doctrina, o sea, es una doctrina, luego empiezan como a decir, es una falsa doctrina, porque esto no está bien, que esto no es de Dios y así. Pero ahí en la escritura está escrito lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que nos ordenó hacer. Pero de alguna manera Satanás les ha puesto un velo en los ojos, ¿sí? Y no ven, porque la palabra solamente es revelada a aquellos que de verdad buscan al Señor y buscan que el Señor les revele, que tienen esa hambre de Él, de saber y de querer servirlo, de querer hacer todo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Pero pues muchas veces mucha gente vive en una vida religiosa, y es lo que no han entendido. No hacen diferencia entre una vida religiosa y una vida en relación con el Señor. Sí, muchos creen que aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, vemos ahí que este hombre pues estaba ahí en la sinagoga y estaba con demonios, y tenía demonios grandes, fuertes, porque tomaron luego posesión de él. Bueno, no posesión, pero usaron su boca, sus labios para hablar. Dice, un cristiano, es decir, una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, con lo que decía ahorita, no puede ser poseído, pero sí tener demonios de diferentes cosas. El Señor Jesucristo
predicaba y continuaba echando fuera demonios. Él iba y se topaba con gente así y los sacaba, los expulsaba, esos demonios de ahí. Y eso lo vemos ahí en Lucas 4, del versículo 40 al 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Los demonios sabían quién era él, pero las personas que estaban ahí tenían dudas, o sea, porque ellos no creían totalmente o firmemente que él era el Mesías prometido, pero los demonios lo sabían, porque ellos sabían quién era el Señor. Entonces, vemos que aquí nos dice que él ponía las manos sobre los enfermos y muchos eran sanados, pero también de muchos salían demonios, porque muchas de esas enfermedades son demonios que están operando en las personas. Y es lo que muchos a veces no se han dado cuenta de eso, no han entendido, porque no han leído la palabra, no han visto estos versículos de la palabra, los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, todo eso está escrito ahí, pero yo no sé, no entiendo la manera, no sé cómo explicarlo de por qué no han leído esas partes o por qué no les esa palabra no les ha dado pues ese conocimiento que deberían de tener. Entonces dice aquí vemos cómo el Señor tuvo que echar fuera con la palabra los demonios, pero hoy día muchos creen que solo con recibir al Señor basta, pero la verdad es que hay que echarlos. Es el ejemplo que el Señor mismo nos dio. Si mucha gente dice, ok, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo no puedo tener demonios, porque ahora el Espíritu Santo está en mí y ahí no puede haber demonios porque yo ya soy de Jesucristo y los demonios automáticamente cuando recibimos al Señor Jesucristo, o sea, los demonios ya se fueron. Pero eso es algo que no es realidad. La realidad es que cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, uno es comprado y apartado para Dios. Sí, uno es salvo. Uno ya no va a ir al infierno, sino que va a ir a la presencia de Dios. Pero dentro de nosotros, sí, hay varias cosas que se quedan ahí. Como una de ellas son los demonios. La otra es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza del hombre, las malas conductas que se apropiaron de su conducta, o sea, las malas, digamos, formas de vivir o de actuar que se quedan arraigadas en la persona, como a veces el vocabulario agresivo y violento y palabras maldicientes o altisonantes que la persona dice. Se acostumbra mucho a hablar así de esa manera, entonces eso le cuesta trabajo deshacerse de eso, porque es algo que ya ha vivido y ha convivido con ese tipo de lenguaje por muchos años. Entonces, para estas personas es difícil hacer este tipo de cosas. Antes de avanzar, quiero leer otro versículo, sí, que tiene referencia con lo que leía en Lucas 4:40, y es en Mateo 8:16. Y dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sí, entonces el profeta Isaías habló de esto. Sí, él dijo que el Señor llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Sí, ahora aquí dice que esa profecía se cumplía porque el Señor, al echar fuera esos demonios de esos cuerpos, sí se cumplía esta profecía. Pero es lo que les hablaba ahorita. Muchas personas dicen, no, es que ya acepté a Cristo y ya los demonios ya no están ahí. Pero aquí el Señor nos está poniendo el claro ejemplo de que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Llevó muchas cosas que lo estaré hablando más adelante. Pero ahorita sobre estos temas de que es la enfermedad, las dolencias, Él lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, pero eso no se aplica o no es automáticamente de que yo ya acepté a Cristo y ya eso ya los demonios ya se fueron, las enfermedades se fueron. No, las enfermedades se quedan ahí, pero por eso el Señor Jesucristo empieza a expulsarlos, para que nosotros veamos ese claro ejemplo de Él
de cómo Él los expulsa, cómo Él tiene que hacer ese otro. Él murió en la cruz para salvarnos, para limpiarnos, pero también hay que nosotros echarlos fuera. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer. Y está en su palabra, que Él lo dejó escrito y nos lo dio como una orden de hacerlo. Pero muchos no lo ven de esa manera. Entonces, vemos que también Él nos dio autoridad. De una manera, de un modo, Él nos dio autoridad sobre los demonios y sobre toda la fuerza del enemigo, y también nos prometió y nos dijo que nada nos hará daño. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Por qué? Porque él sabía que al ya no estar Él aquí, nosotros teníamos que continuar con esa tarea y esa labor que él estaba haciendo de echar fuera, de predicar la salvación por medio de Él, y también echar fuera a los demonios, para que la persona sea totalmente libre. Entonces hay que echarlos. Muchos creen así que solo recibir al Señor basta, pero la verdad es que hay que echarlos. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó, que Él nos dio. Hay que diferenciar entre los demonios y, como les decía ahorita, entre la vieja naturaleza del hombre, ¿sí? Eso es muy importante, y como les decía, pedir a Dios el discernimiento de espíritus, porque a veces puede una persona estar siendo o actuando por medio de la vieja naturaleza, y muchos, si no tienen el discernimiento, van a decir, no, pues es que es un demonio, ¿no? Pero ese no es un demonio, es como les decía, es la costumbre del tipo de vida que llevó esa persona. Por ejemplo, si a esa persona le gustaba hablar mal, incluso hay gente que es chismosa porque se acostumbra así al chisme, ¿no? Hay gente que se acostumbró a ver mujeres porque vivió en un ambiente donde había puros hombres, y los hombres con los que se juntaba le decían, mira aquella mujer, qué bonita está, o esto, lo otro, y volteaban y siempre se quedó esa costumbre. Pero eso puede ser a veces la vieja naturaleza, o eso puede ser un demonio que te incita a hacer eso. Eso es que vamos a ver ahorita la diferencia. Entonces, debemos pedir al Señor el discernimiento de espíritus para poder saber diferenciar. Después de la conversión al Señor, la carne no ha sido regenerada. Nosotros nos convertimos, pero nuestra carne sigue estando, como les decía, en esas costumbres, ¿no? en ese tipo de vida. Entonces, la carne ha sido expuesta a la carnalidad, ¿sí? Y al pecado. Entonces debemos crucificar la carne, crucificar nuestra carne, crucificar todo eso que o sea, nosotros tenemos que luchar para deshacer esas malas conductas, ¿sí? Entonces, en Gálatas 5, versículo 16 al 21 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya los he dicho antes, que los practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, ¿va? Entonces, aquí nos habla de andar en el espíritu, y que no hagamos caso a esos deseos de la carne, a esos conductas que a veces, si la persona fornicaba y le gustaba estar con una mujer, con otra, o una mujer con un hombre y otro, entonces de repente viene a Cristo, pero siente todavía ese impulso, puede ser una vieja naturaleza, ¿no? Una mala conducta que se le arraigó en su conducta, que se le arraigó en su personalidad. Entonces tiene que crucificar todo eso, tiene que renunciar a esos deseos de la carne, ¿sí? Y aquí nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente le gustaba practicar la hechicería, le gustaba la idolatría, tenía lascivia, inmundicia, le gustaba mucho pelear, había pleitos, era muy celoso el hombre, la mujer, y tantas cosas que puede haber. Borracheras, también hay gente que le gusta mucho tomar, y de repente viene Cristo, pero pues siente las ganas de tomar, pero a veces es ese deseo de que ya estaba ahí, ¿no? De tanto tiempo que tomaba, años tomando. Entonces eso hay que diferenciarlo muy bien. Entonces
Dice, si un cristiano, si es un cristiano sincero, aquí vemos que es un cristiano que le echa ganas, ¿verdad? Que ya crucificó la carne, que ya él, si tomaba, yo ya no voy a tomar, yo ya no voy a seguir hablando mal palabras, si fornicaba yo no voy a fornicar, yo voy a guardarme para Dios, yo voy a buscar agradar a Dios en todo. Es un cristiano así, sincero, un cristiano verdadero, que empieza a ayunar para someter la carne y que el espíritu pueda sobresalir, ora al Señor, está en comunión con Él, orando, empieza a leer la palabra de Dios para aprender más de Él y todo eso, empieza a congregarse en una iglesia y está luchando para agradar a Dios, pero tiene algo que lo atormenta, o algo que lo irrita, o que lo avergüenza, que lo ata, o que lo esclaviza. Puede ser algún demonio que esté ahí, que esté buscando hacerlo pecar, ¿verdad? Y él ha tratado, ¿verdad?, de solucionarlo ayunando, orando, considerándose muerto el pecado, pero no lo resuelve. Ese problema es probable que esté luchando casi seguro con un demonio. Ahí hay enfermedades también de que, por ejemplo, hay muchos tipos de enfermedades, ¿no?, que pueden ser por demonios, y a veces decimos, no, pues vemos a una persona a veces deforme, ¿no? A veces hemos visto personas con una, ¿cómo se le llama?, con una verruga, ¿no?, que sí que te da hasta pena porque la tienes así en tu cara, en tu nariz, no sé. Eso a veces puede ser un demonio, y mucha gente como que no cree tanto que llegue a tanto grado, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, aquí la palabra, quiero leer esto que se me estaba pasando, ¿verdad? Está en Lucas 13, del versículo 10. Quiero leer este versículo porque aquí nos habla de una mujer que estaba encorvada, estaba jorobada, ¿no? Entonces, pues tú dices, no, pues ya tiene su columna, pues ya tiene torcidos los huesos, tiene sus huesos ya deformados. Pues eso no, mucha gente puede decir, eso no es un demonio, eso es una enfermedad de formación de los huesos, que a lo largo de su vida pues se le fue haciendo su columna así, pues ya así es, tiene una enfermedad. Pero aquí vamos a ver un versículo donde la palabra nos dice que eso era un demonio, o sea, era una enfermedad que Satanás le había enviado, ¿verdad? Y aquí vemos en Lucas 13, versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga. Aquí vemos que el Señor iba a las sinagogas en el día de reposo, el día sábado. Y ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Hacía 18 años que esta mujer estaba enferma. ¿Sí? Y dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, aquí vemos que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, pero fue la excusa que este principal de la sinagoga tomó para agredir a Jesús, para poderlo amonestar, ¿no?, diciendo que estaba violando la ley, los 10 mandamientos, de que porque él estaba sanando en sábado. Pero de igual manera, si él lo hubiera hecho en cualquier otro día, quizás hubieran tomado otra excusa para criticarlo, porque no les parecía, lo que en realidad era que no les parecía lo que el Señor estaba haciendo. Y dijo a la gente, 6 días en que se debe trabajar, en estos días, en estos puedes venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces, el Señor dice que el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y a esta hija de Abraham, y aquí aclara el Señor lo que esta mujer tenía, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces aquí vemos que esa deformación no era una enfermedad común, era un demonio. Entonces vemos que aquí vemos que esa encorvadura era producida por un espíritu demoníaco, ¿sí? Entonces como les digo,
volviendo a lo que estábamos hablando, de que a veces la persona cuando se somete mucho a Dios, en ayuno, oración, se congrega y todo eso, y empieza a luchar para poder deshacerse de la vieja naturaleza, sí, pero no logra solucionarlo, puede ser que esté luchando con un demonio. Eso también es la otra cosa el otro punto que vamos a examinar cuando estás luchando con un demonio. Entonces, dice, por ejemplo, en la número 1, por ejemplo, la tentación, ¿sí? Hay personas que son muy tentadas, ¿no? Después de que se someten a Dios y viene la tentación muy fuerte. A veces detrás de esa voz que te pide hacer algo incorrecto, ¿sí? Que te incita a pecar, ahí puede ser un demonio el que puede estar operando ahí. También hay demonios que te hostigan, ¿sí? Por ejemplo, un esposo, un ejemplo, llega un esposo a su casa del trabajo y tuvo un mal día, tuvo un día cansado, pero cuando llega con hambre y su esposa no ha hecho la cena. Los niños están inquietos y se la pasan ahí brincando y no hacen caso, y entonces el hombre explota en ira. Cuando explota en ira, ahí es donde el demonio de la ira le entra a esa persona. Por ejemplo, los demonios atormentan. Voy a dar la cita Mateo 18, 23, 35, donde nos da un ejemplo de la palabra de Dios. No lo voy a leer porque es muy largo. Habla de la parábola de los dos deudores. Y en el video anterior yo hablé acerca de esta parábola. Donde los verdugos son los demonios que atormentan a quienes no perdonan. ¿Sí? A quienes no perdonan a sus semejantes, a sus hermanos, familiares, o todo semejante. Entonces no perdonan y los demonios vienen como verdugos a atormentar a la persona y le ponen enfermedades. ¿Sí? Esas enfermedades casi por regular son enfermedades relacionadas a los huesos, como la artritis, ácido úrico, tormento mental. Otro de los puntos es que a veces los demonios obligan. Por ejemplo, sienten una compulsión por fumar, por tomar alcohol, por comer. Es lo que les decía hace rato, que a veces la vieja naturaleza es que estás acostumbrado a tomar, a fumar y puedes tener luchas para dejar eso. Pero cuando es un demonio, sí, es una compulsión, así que no puedes ya estás luchando con eso. Entonces no puedes, por más que te sometes al ayuno, al Señor, no puedes. Y hay algo que te está haciendo hacer esas cosas. Por ejemplo, la glotonería es un problema, ¿sí? La glotonería, hay personas que, por ejemplo, no tienen el problema de alcoholismo o de fumar o cosas así, pero tienen un vicio de la comida y piensan que porque es comida no es pecado, no es malo, pero es algo que puede ser un demonio que esté ahí queriendo destruir a la persona por medio de la comida. Después le viene un azúcar, una diabetes, le vienen problemas, alta presión, y la persona a veces va a la destrucción, ¿no? Por eso. Entonces, también esclavizan. Si la persona comete un pecado y le pide perdón al Señor, el Señor le perdona, pero después la persona siente deseos de volver a cometer el mismo pecado. Ahí puede estar esclavizado. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser la fornicación o la masturbación, por ejemplo. Hay adicciones a cosas, como ver televisión, programas, novelas, pornografía, redes sociales, sí, cosas que a veces te roban el tiempo que le debes dedicar a Dios, leer su palabra o estudiar algo, un tema sobre como estas cosas que los que estoy hablando, ¿verdad? Podemos estudiar algo que nos sea de beneficio, ¿verdad? Para la obra de Dios, pero a veces pues el enemigo, los demonios ponen esa adicción, ¿no? Como ya no tanto a droga ni al alcohol, sino que son adicciones como a ver televisión, a los programas, a las novelas, a las series, ahora en Netflix, a las redes sociales, ¿no? Pasar mucho tiempo en Facebook, en las redes sociales, y dice, la pornografía, por ejemplo, también nos contaminan. La persona está en adoración, pero está adorando al Señor en el templo, en la iglesia, está adorando a Dios, está teniendo comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, y de repente le viene un pensamiento impuro,
sí, un pensamiento ahí sexual o algo que le viene, y que eso como que le corta eso, ¿no? Como que le impide esa conexión. Entonces, o a veces están escuchando una predicación y les viene un sueño tremendo que está el pastor predicando y la gente está así dormida totalmente. Unos hasta empiezan a roncar. Es algo que puede ser un demonio. También los demonios lo que hacen es debilitar. Los demonios ponen cansancio, nos debilitan, y siempre la persona está cansada, siempre no tiene ánimo, no tiene fuerza, siempre está bien desanimada, cansada, aunque duerma toda la noche, no descansó la persona. Es algo que también lo vemos mucho. ¿Y cómo actúan los demonios en nosotros? ¿O cómo podemos ver o discernir a veces? Bueno, ellos actúan en nuestras emociones, ¿no? Las emociones. Número 1, las emociones. En las emociones, ellos ponen actitudes. ¿Cómo qué actitud? Bueno, ponen tristeza, rechazo, ira, enojo, y de esta manera ellos colocan estas cosas en lo que es nuestras emociones. En nuestra mente, número 2, la mente. En nuestra mente actúan ellos de manera que la persona tiene duda, incredulidad, indecisión, locura, confusión o depresión. Hay personas muy inseguras. Y estas personas que son muy inseguras, que no viven con mucha inseguridad, o sea, son demonios que están utilizando a la persona de esa manera. Muchas terminan volviéndose como un poco de locura. Algunos caen en depresión, están en una depresión, que no tienen ánimos de vivir, no tienen ánimos de nada. Son demonios. O a veces, como decía, en la mente, que ponen duda, incredulidad. A veces sobre estos temas de liberación, uno habla de estos temas de liberación y ellos están trabajando con la persona, con el pastor, con los miembros, poniéndoles incredulidad para que no crean, para que digan, no, esa es una doctrina demoníaca, una doctrina falsa. Y de esa manera trabajan los demonios. Los mismos demonios en las administraciones de liberación, ellos hablando a través de las personas lo han confesado, lo han dicho. Nosotros les ponemos eso para que no crean. Y es algo que ellos hacen, es su trabajo. Satanás y su reino están bien organizados. Solamente nosotros, los que estamos en el reino de Dios, estamos bien desorganizados, porque unos jalan para un lado, jalan para el otro, unos creen allá, unos creen para acá, y nosotros estamos totalmente, el cuerpo de Cristo está hecho pedazos, no está junto, cada quien está haciendo las cosas por su cuenta. Entonces, el punto número 3, la lengua. Sí, la lengua. Hay mentiras, chismes, críticas, levanta falsos. Sí, hay demonios que existen en las iglesias, en personas cristianas. Sí, y estas personas tienen demonios de chisme, de crítica. Entonces, cuando llegan ahí a la iglesia, están en la iglesia y pues empiezan a platicar con una persona, y empiezan a hacer que la persona también se involucre en esa crítica, ese chisme. Sí, y de esa manera los demonios entran a los demás y empiezan a llenar a todos los demás de demonios. ¿Sí? Empiezan a contaminar a muchos con el chisme, con las críticas de los que participan con ellos. El punto número 4 es el sexo. Esto no se habla en la iglesia. Todo tipo de sexo de manera incorrecta, como aquí sí tienen si hay niños por ahí, mejor que no vean este video, que no vean niños pequeños lo que voy a hablar ahorita, porque estoy a hablar de ese tipo de cosas que no deben de escuchar. Así que mejor que los aparten o les tapan los oídos ahí. Bueno, entonces, como les digo, este tema de lo que es el sexo no se habla en la iglesia. Okay, todo tipo de sexo de manera incorrecta, como aquí pongan atención, el oral o el anal, esa aberración, es demoníaco, porque esas partes no fueron creadas por Dios para eso. ¿Sí? Entonces, cuando haces eso, es un demonio que te está poniendo a hacer eso, para que entren más demonios de sexo, ¿no? Que son los incubos, sucubos, demonios de pornografía, y al rato ya va a empezar a ver pornografía, va a empezar hasta a masturbarse solo y todo eso. Entonces, esos demonios empiezan a tener acceso por medio empieza con algo muy
parece que es algo que no es malo, porque dicen, no, es mi esposa o es mi esposo, estamos casados legalmente, nosotros podemos tener sexo de manera como nosotros queramos y no hay ningún problema, Dios no nos va a juzgar por eso porque estamos casados. Pero no, o sea, la palabra de Dios nos habla de todo tipo de aberraciones, así que no debemos o sea, la boca es para comer, lo que es cada parte de nuestro cuerpo es para una función específica. Si nosotros usamos esa parte para algo que no fue establecido para eso, pues es un pecado, así de fácil. Entonces, el punto número 5 es la codicia, ¿sí? Apetitos y deseos pervertidos, ¿sí? Por ejemplo, ver mujeres. A veces hay un poder demoníaco que controla los ojos y te hace ver mujeres y te hace que voltees a ver una mujer que va semidesnuda, que va, como hoy en día muchas personas, la vestimenta que usan las mujeres, muy escotados y muy enseñando casi mucho, pantalones muy pegados, ya la licra, se usa mucho la licra. Entonces, otro es la glotonería, ¿va? Que es una de las apetitos y deseos. La glotonería es un apetito pervertido, porque ya no es una comida sana, sino que es comer y comer y comer y comer, y es algo ya que se sale fuera del límite, ¿sí? Entonces, ahí en lo que es eso de ver las mujeres, de los apetitos y deseos pervertidos, ¿sí? Ahí en la palabra, es en el versículo que 1 de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí vemos que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? Satanás, ¿sí? Entonces no proviene de Dios todo eso. Todo lo que deseos de la carne, los de la carne a veces te hace codiciar cosas que no son buenas. Otro punto es el número 6, es el ocultismo, ¿sí? El ocultismo es un hoyo donde todas las pisadas conducen hacia adentro y ninguna hacia afuera. Todas las pisadas conducen hacia adentro y ninguna hacia afuera. Es como un hoyo donde van cayendo. Esto llega a veces por antepasados o por la vida personal. Entonces, a veces por antepasados que practicaron la hechicería, la brujería, todo esto viene. Son demonios que vienen generacionales y se transfieren a los hijos, a los nietos, y traen esa conducta o esa forma de que para que ellos puedan seguir permaneciendo en las generaciones futuras, ellos hacen que los descendencia sigan practicando estas artes, ¿sí? Del ocultismo, que son la brujería y todo eso que conocemos hoy, que siempre ha existido. Entonces, en Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Sí? Entonces, Dios nos prohíbe eso, que luego vamos a ver por qué, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo eso, pero es que este tema son muy grandes, muy largos, muy extensos, no hay mucha profundidad, sí, que examinar. Entonces voy a ir hablando paso por paso. Entonces, ese es el ocultismo, ¿no? Y a veces cuando uno mismo, si nuestros antepasados no practicaron eso, pero uno mismo lo hacen los demonios, que caiga uno para poder, la generación que uno tiene, la generación que proviene de nosotros para adelante, nuestros hijos, nietos, estar de ellos abriendo otra nueva maldición generacional. La otra, punto número 7, es las herejías. Ellos van en contra de la palabra de Dios. Y para esto vamos a leer en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, y dice, aquí nos habla, la herejía es ir en contra de la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios dice, ellos lo toman como una herejía, es algo que es lo contrario, ¿no? O sea, que empiezan a voltear la doctrina, empiezan a ponerla en contra.
Y aquí en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu de Dios, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí vemos también falsas doctrinas. Sí, ahorita vemos en la religión cristiana, en la protestante, en la evangélica, como le quieras llamar, vemos mucho que hablan sobre el dinero, no sobre la prosperidad, sobre que según la medida que tú des de ofrenda, de diezmo, lo que tú Dios te va a dar para atrás, y cosas así que son enfocados en la ¿cómo se le dijera? En la prosperidad. Entonces, aquí no podemos, de este texto podemos sacar muchas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores, o sea, demonios engañadores. Por eso muchos vamos a ver a pastores, a líderes hablando como si fuese palabra de Dios, pero son doctrinas de demonios que les están hablando lo que tienen que decir. Entonces, dice que prohibirán casarse. ¿Sí? Vemos que en la Iglesia Católica prohíben a los sacerdotes casarse. Eso no está en la Biblia prohibido. En la Biblia Pedro tenía esposa. Ok, entonces aquí vemos que aquí nos está hablando y coincide con esa religión. Entonces dice: y mandarán a abstenerse de alimentos. Mandarán a abstenerse de alimentos. También en esa iglesia prohíben comer carne en lo que es Semana Santa. Sí, que se abstengan de comer carne. Y supuestamente nada más pescado. Pues eso no. La palabra aquí nos está diciendo que todo podemos comer siempre y cuando oremos por la comida, y por esa oración va a ser santificada la comida. ¿Sí? Algunos religiones mesiánicas o que involucran una mezcla de cristianismo con la religión judía, con el judaísmo, ellos prohíben comer cerdo, camarones y cosas así que están en la palabra que se les fue dado antes. Ahí también ellos mezclan ese tipo de abstenerse, ¿no? de ciertas comidas, y esto está ahí eso lo hablaré después. Entonces el último, el número 8, es el cuerpo físico, y esto, como yo les decía, son enfermedades, epilepsia, diabetes y todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar que puedan existir en el cuerpo físico. Como ya leí ahorita, donde está una encorvadura de la columna también, la diabetes, que es muy común, epilepsia, hay jóvenes, niños que tienen ataques epilépticos y un sinfín de enfermedades que no acabaría de nombrarlas todas, pero pues más o menos se dan una idea. Y eso es lo que bueno, esto es lo relacionado con lo que los demonios, cómo actúan en nosotros, ¿no? Y cómo, y cuáles son los síntomas de que podemos, sentir a veces cuando esos demonios están ahí, que son lo que ya hablé, que es tentar, hostigar, atormentar, obligar, esclavizar, adicción a cosas, contaminar, debilitar. Voy a hablar en el siguiente video acerca de las puertas principales de los demonios, porque esto nomás es lo que ellos hacen, así actúan, pero vamos a ver cómo entran, cuáles son las puertas de entrada principales, y cómo es que ellos entran por cosas que a veces ni se imaginan por qué puertas entran ellos, o sea, cosas que a veces pensamos que ni siquiera nos imaginamos que por esos motivos o cosas pueden entrar, pero lamentablemente sí, así es. Y pues hay mucho tema, mucha tela donde cortar, ¿sí?
Y pues voy a cortar el video aquí porque este va a ser un poco largo, pero después voy a subir otro acerca de las puertas principales, sí, a los demonios. Espero que te haya gustado el video y espero que pues muestres interés. Luego de todo mi corazón para la honra y gloria de Dios, para que el pueblo de Dios sea llenado de conocimiento, porque dice la palabra que mi pueblo perece, pero no perece porque le faltó conocimiento, dice la palabra, ¿sí? Por falta de ese conocimiento, Satanás tiene poder sobre nosotros, porque nosotros ignoramos todo esto, y él hace de las suyas y entra por nuestras casas o en las iglesias, entra como Pedro por su casa, ¿no? Entra con toda libertad, y él hace y deshace, y toma aquí, toma acá, toma incluso a líderes, pastores, evangelistas, de todo, él agarra parejo. Él no tiene límite, él no tiene todo lo que Dios le ha permitido hacer, él lo hace. Incluso aún lo que no le ha permitido, a veces ilegalmente él actúa. Ilegalmente él quita vidas, ilegalmente él ataca, ilegalmente él hace muchas cosas. Entonces es necesario aprender esto, es necesario saber. Te agradezco bastante que veas estos videos y te espero para un nuevo video. Que Dios te bendiga mucho.